todos, el día de hoy les hablo sobre un libro muy especial. Kiss for you. Y here we go. Uno de mis géneros favoritos es la ficción histórica. Y el otro día estaba pensando que justamente uno de los libros que me inició en él fue La casa del propósito especial de John Boyne. Este libro cuenta la historia de Georgi Danilovich Yamanev, un adolescente de 16 años de edad que vive en los últimos años de la época zarista. Él es muy pobre por todo el momento histórico que está pasando en este país, la brecha entre los pudientes, la realeza, la gente que tiene dinero y el resto de la gente es muy grande. Y Georgi es bastante pobre y vive en un pueblito, hasta que por azares de la vida se consigue con la oportunidad de ser el guardia personal de Alexei Romanov, el cual es el único hijo varón del zar y por supuesto que es su heredero. Y por lo menos esta es la primera parte de la historia que nos va a contar. Estas memorias de Georgi de cuando tiene 16 años se van a ir entrelazando poco a poco con su historia ya cuando es anciano, cuando ya está al final de sus días y está acompañando a su esposa Zoya, quien está a punto de fallecer de un cáncer de ovario en un hospital inglés, y a la vez se va a entrelazar con memorias aleatorias de toda su vida, bien sea de la Segunda Guerra Mundial, cómo fue la posguerra, etcétera, etcétera, etcétera. Va a ocurrir algo muy curioso, que es que este Georgi bien pequeño, o sea como de 16 años, va a ir creciendo y que este otro Georgi anciano va a ir, por decirlo así, retrocediendo en edad hasta que se encuentra en uno de los puntos más importantes de la historia y donde por fin todas esas pequeñas pistas que nos ha ido dejando acerca de su vida van a tener sentido y va a ser un momento bastante épico que toma su libertad en cuanto a lo que es la fidelidad de la historia en sí, pero a la vez nos presenta una visión un poco distinta del final del zarismo y del inicio de la revolución bolchevique. Ese es más o menos el resumen de la historia del libro. Realmente no es muy largo, tendrá unas 300 páginas más o menos, y es un libro que no deben ir a leerlo con la expectativa de que sea increíblemente profundo en los hechos históricos, pero que sí toma un punto muy importante que a mí me gusta cuando leo ficción histórica, que es el hecho de poder tomar un personaje que es X, o sea, alguien que no existió o que es meramente un espectador de lo que hacen las personas que fueron realmente importantes o que existieron en ese momento. Y tú puedes ver a través de sus ojos muchísimos puntos de la sociedad. Él viene de una parte muy pobre de la sociedad rusa, entonces vemos este lado de la historia a través de él, pero también va a tener contacto con las grandes duquesas, va a tener contacto con los guardias, va a tener contacto con los zares, y de esta forma él va a llegar a conocer un poco qué es lo que está pasando en Rusia en todo su esplendor y en toda su caída, y él va a poder tener esta experiencia de vida que va a hacer conocer y entrelazarse incluso entre la vida de estas personas. La ambientación principal de este libro, en cuanto a la parte de rusa, por decirlo así, es el Palacio de Invierno, y es allí donde va a conocer Georgi, como decía hace un momento, el esplendor que aún envuelve a este palacio, los lujos que aún tiene esta familia, pero también va a conocer las grandes preocupaciones que acarrea, intrigas tan grandes que va a haber dentro del palacio, ver cómo se está cayendo pedazo a pedazo cada uno de los pilares de esta sociedad y un modelo que era prácticamente insostenible, y cómo él va a conocer pues también los detalles de la vida de cada uno de estos personajes que influyeron en tantas vidas, porque vamos a conocer a 7, 10 personas que tenían más influencia que todos los millones de personas que se encontraban en Rusia. Es allí donde pasamos directamente a los personajes. Quiero resaltar que el personaje principal de esta historia es Georgi, y esto es el hilo conductor de la historia, y también tiene muchísima importancia su esposa Zoya y toda la vida de amor y de felicidad, pero también de dolor que van a conocer a lo largo de todo el libro. Sí, el personaje principal es Georgi, es un personaje bastante inocente, como le gusta hacer a John Boyne. Siento que eso se refleja muchísimo tanto en su libro El niño con el pijama de rayas como en The Terrible Thing That Happened to Barnaby Brocket. Un elemento común de él, el hecho de desarrollar personajes que son inocentes o que son bondadosos, pero a la vez no son para nada tontos, y además son bastante humanos, es decir, cometen errores y lo reconocen y tienen que vivir con el dolor y las consecuencias de ello, y es algo que es muy importante a lo largo de la historia. Sin embargo, siento que sí rescata mucho lo característico de cada uno de los otros personajes de la historia,
Por ejemplo, el personaje del zar, siento que le dio una vulnerabilidad muy interesante, y la relación con su esposa también me pareció que reflejaba muy bien como ese aire de inestabilidad que tuvo que haber reinado en este momento cuando estamos encarando una Primera Guerra Mundial o la Gran Guerra. El personaje de las hijas de las 4 duquesas siento que están bastante diferenciadas, aunque nada más tienen importancia en realidad 2 de estas duquesas. Otro detalle muy interesante de este libro es el personaje de Grigori Yefimovich Rasputin o Rasputin. Es un personaje que sí va a jugar un papel antagónico durante la parte rusa de la historia, y es que fue así. Siento que es algo que le agrega muchísima fortaleza histórica, consistencia, que nos muestra ese lado como más opaco que tenía a la perfección, pero también nos muestra, porque lo que digo, Georgia estaba presente en muchísimos momentos importantes, como el fin de Rasputin y todas las cosas malas y macabras que tuvieron que pasar antes de que él tuviera realmente un fin. Entonces siento que es un personaje que le agrega un tinte bastante oscuro a la historia, y es un detalle muy importante de esta parte. En cuanto ya a la trama y a los personajes que se desarrollan durante la otra parte de la vida de Georgie, porque prácticamente es como que Rusia y otros lugares donde él vive, otras cosas que él puede ver. Sí conoce a algunas otras personas, pero es algo que está muchísimo más centrado en su matrimonio, en sus dramas personales, en sus hijos, y también tiene otros detalles importantes en esa parte que hacen que sea muy completo, que nunca te aburras en ninguna parte de la parte histórica, pero también sabe jugar con la parte que no tiene que ver con historia per se, porque no es que nos está tratando de simplemente mostrar la Primera Guerra Mundial, sino que también nos está mostrando un personaje que él ha creado y que tiene que vivir con las secuelas y las consecuencias de haber estado tan cerca del fuego durante la Primera Guerra Mundial. Por último, solo quiero destacar la gran relación de amor que tiene este libro. Es algo que está constantemente presente y que tiene importancia por muchísimos aspectos que obviamente no puedo entrar a desarrollar porque ya sería mucho spoiler, pero la verdad siento que es una relación bastante bonita, bastante imperfecta y bastante real, porque tanto Georgie como Zoya pasan por esos baches, tanto de vida de jóvenes como de ya más adultos, y todas las cosas que les van pasando. Es un libro que recomiendo muchísimo leer si les interesa ese tema o si quieren acercarse un poquito más, pero de una manera que no sea nada compleja, a la ficción histórica. Yo lo disfruté demasiado cuando lo leí, de hecho lo leí ya hace un par de años, pero se ha quedado conmigo y lo considero uno de mis libros favoritos. Creo que no tiene tanta visibilidad, pero es un libro de este autor que merece mucho la pena, y si les ha gustado su pluma en otros libros, creo que deberían intentar definitivamente con esta. Gracias por ver el video, gracias por quedarse hasta aquí, los espero en uno próximo y hasta luego.